Desde el Diálogo Interreligioso Boliviano les damos la bienvenida a este conversatorio virtual que tiene como título Mujeres tejiendo caminos espirituales. Este es un conversatorio que había sido pensado en el marco de octubre, este mes que es importante para las mujeres a nivel de Bolivia, porque el 11 de octubre celebramos el nacimiento de Adela Zamudio, una de las mujeres emblemáticas en la lucha por la presencia y el valor, el reconocimiento de las mujeres en la política, en la educación, ¿no? Una de las voces femeninas importantes bolivianas que estamos celebrando, que se ha celebrado este 11 de octubre. Y entonces, en este marco, pensando en el aporte de las mujeres, no solamente en la política, en la educación, sino también en los caminos espirituales y religiosos que tenemos, hemos organizado este conversatorio. En este conversatorio hoy vamos a hablar desde las experiencias particulares de las mujeres, de esas experiencias religiosas, estas experiencias de fe espirituales en los caminos religiosos y espirituales que cada una comparte en sus comunidades. Para esta noche tenemos como invitadas y que hacen parte del diálogo interreligioso a Sham Kaur Khalsa, que es de la comunidad Sikh Dharma, a Giovanna Carrasco Gutiérrez, de la comunidad Bahá'í, a Yoko María René Molina, de la comunidad del budismo Zen, y a Nabir Obando Moscoso, de la comunidad islámica. Entonces vamos a tener unas preguntas que vamos a compartir cada una de las presentes y vamos luego a recibir preguntas desde las páginas, ya sea de la Radio Bahá'í como del Diálogo Interreligioso, de las páginas de Facebook y también de quienes están presentes acompañándonos presencialmente en este evento. Entonces vamos a hacer una primera ronda de presentación para que cada una de nuestras invitadas participantes puedan presentarse como nombre, la comunidad en la que pertenecen y las responsabilidades que tienen en estas comunidades de fe y entonces, le voy a pasar el micrófono a Sham Kaur Khalsa. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar con acá mis colegas. Bueno, mi nombre es Sham Kaur Khalsa, soy ministra de la religión Sikh. Es una religión que tiene origen en el norte de la India. Somos la séptima religión del mundo en términos de población y yo particularmente formo parte de la comunidad de Sikh Dharma, soy ministra y también participo en diferentes actividades de tipo más técnico en la comunidad. Soy presidente del board de la corporación que maneja muchas de las organizaciones que llevan adelante la misión y estoy muy feliz de estar en este panel con todas ustedes. Buenas noches, mi nombre es Yoko María René Molina y yo pertenezco al grupo budista Zen, el Dojo Paksi Kolu Halsu, el nombre es en Aymara. Estamos participando con nuestra práctica desde hace más de 30 años. Para mí también es un honor estar y compartir este panel. Gracias. Hola, buenas noches. Primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo con todas ustedes. Gracias por la invitación. Soy Giovanna Carrasco Gutiérrez, miembro de la comunidad Bahá'í de Bolivia. Actualmente ocupo el cargo de secretaria del Consejo Regional Bahá'í del Altiplano Ipando y también participo en la Asamblea Local Espiritual de la Comunidad Bahá'í de La Paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Sham, Yoko, Giovanna, por estar presentes esta noche. Solamente como una parte introductoria, vamos a hablar de lo que es el diálogo interreligioso boliviano. Esta es una iniciativa
que ha iniciado el 2023 con varios antecedentes, décadas anteriores, de encuentros interreligiosos. Este es un espacio, el Diálogo Interreligioso Boliviano, que reúne a representantes y líderes de las comunidades de fe que están representadas en Bolivia. No, evidentemente hay muchas comunidades de fe que no hacen parte todavía del diálogo interreligioso, pero el diálogo interreligioso reúne a la comunidad católica, a la comunidad evangélica cristiana, a la comunidad islámica, a la comunidad judía, a la comunidad budista zen, la comunidad Bahá'í, la comunidad Sikh Dharma y la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta iniciativa, como Diálogo Interreligioso Boliviano, se viene desarrollando desde el año 2023 y hemos tenido algunos eventos importantes, como la celebración del Día Internacional de la Paz, que está en torno al 21 de septiembre. Ya son 3 años que hacemos esta celebración en distintos espacios religiosos, pero también paneles para que desde las perspectivas religiosas hablemos de paz. ¿Cuál es la comprensión de la paz para las respectivas comunidades religiosas y espirituales, y cómo desde nuestras comunidades de fe contribuimos a la construcción de la paz, a la prevención de la violencia, a la cohesión social, a la cooperación, comprendiendo que nuestra sociedad necesita de nuestro aporte religioso espiritual para salir adelante, para crecer, ¿no? Para dar respuesta a la sociedad. Entonces, en estos marcos, nosotras, como parte del Diálogo Interreligioso Boliviano, mujeres que hacemos parte de esta comunidad, nos hemos encontrado, esta es la segunda vez que hacemos este evento, para presentar la perspectiva femenina de nuestra participación en nuestras comunidades de fe. Y entonces, esta noche estamos para hablar de las voces de sabiduría, mujeres en el camino espiritual. Y tenemos algunas preguntas que vamos a compartir cada una, y pues la primera es que nos compartan, hermanas, cuál es su experiencia como mujer en su religión o camino espiritual. Entonces, adelante, Sham. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente para compartir con la audiencia, la religión Sikh data de hace más de 500 años. Es una religión relativamente joven en comparación con otras, y que uno de los elementos que creo que fueron de los que más me tocaron el corazón fue que los valores que se plantean en el sikhismo, uno es el entendimiento Ekankar, ¿no? Que todos somos uno, que hay un solo Dios, una sola creación. Y en este contexto, la igualdad es un valor fundamental, ¿no? Desde del estilo de vida, ¿no? De los Sikhs. Y ahí, como mujer, encontré un espacio de igualdad, un espacio en el cual digamos, se me reconoce completamente en mi realidad de mujer en esta vida. Y tengo, por supuesto, las mismas responsabilidades y beneficios que los hombres en mi religión. Conceptualmente, Guru Nanak, que fue el creador fue el gurú que comenzó a compartir este entendimiento, ¿no? Entendimiento que todos somos uno, y de ahí nace todo este camino espiritual. En su momento en la India, la situación era muy dramática, había muchísimo dolor, las mujeres sufrían un abuso inimaginable, que por supuesto continúa en el planeta. Y bueno, y él realmente habló muy fuerte sobre la igualdad y el rol que debe tener la mujer, ¿no? Al par del hombre. Entonces eso creo que fue uno de los elementos que para mí me tocaron mucho más mi corazón y mi necesidad, digamos, de conectarme con este camino espiritual, porque me permitía, digamos, expresarme completamente como mujer. Esos de los elementos más interesantes, y hay otros más que los voy a compartir más adelante, pero le paso la palabra a mi querida Yoko. Buenas noches de nuevo. Para mí, iniciar este camino en el budismo zen ha sido ingresar. Quisiera primero aclarar qué es el budismo zen. Mucha gente no llega a comprender.
El Zen viene en principio de la India, luego pasa a la China y se combina con el taoísmo y pasa al Japón con un contexto budista japonés, con todos estos elementos y cultura. También partimos del principio de todos somos uno, no hay separación, y el principio del sufrimiento que menciona Buda Sakyamuni nos ayuda a despertar. Las mujeres en esta época, las primeras mujeres budistas, seguramente pasaron muy silenciadas, pero han habido mujeres que han resaltado en esta era muy antigua. Entre ellas, por ejemplo, hubo una que se quemó el rostro para no mostrar su belleza y que no obstaculice su camino espiritual. En este caso nos resalta el silencio. Nosotros practicamos la meditación en silencio. Eso por ahora. Voy a pasar. Bueno, yo voy a contar mi experiencia más personal. Yo soy Bahá'í desde los 37 años, ¿sí? Y en mi camino espiritual cada día me esfuerzo en ser noble, amable, considerada con los demás, ser empática, optimista y confiar en la gracia de Dios para toda la humanidad. Como mujer Bahá'í, ¿sí?, mi experiencia dentro de la fe es profundamente enriquecedora, ¿sí?, y transformadora. La comunidad Bahá'í reconoce al hombre y a la mujer que ambos fundamentalmente son iguales, ¿sí? Pone el ejemplo de un pájaro con dos alas. Una ala es el hombre y la otra ala es la mujer. Ambos deben estar fortalecidos para que este pájaro pueda volar, ¿no? Además, la fe Bahá'í promueve la educación, el empoderamiento y el desarrollo integral de la mujer. Valora el papel vital que desempeñamos las mujeres, tanto a nivel espiritual como en la sociedad. Entonces, yo dentro de la comunidad Bahá'í he recibido un espacio, no solo un espacio, un entorno de apoyo, de colaboración y de crecimiento mutuo, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia como mujer en la religión y en mi camino espiritual. Gracias. Muchas gracias, queridas amigas, por compartir esta experiencia como mujer en su propia religión o camino espiritual. No tuve oportunidad de presentarme antes. Yo soy Beatriz Castro y hago parte de la Iglesia Católica. Y solamente reconozco en estas experiencias de quienes compartimos esta mesa, el hecho de lo comunitario. Me quedo con las palabras de Giovanna, ¿no? Una comunidad que apoya, que permite el crecimiento personal, el desarrollo no solo espiritual, ¿no?, sino social. En muchos momentos también las comunidades ayudan en el desarrollo político, ¿no?, entendida la política como una participación activa en la sociedad. Y creo que por ahí va mi experiencia también. Yo desde la Iglesia Católica hago parte de lo que se han llamado las comunidades eclesiales de base. Y estas comunidades eclesiales de base como una expresión de las primeras comunidades cristianas que habían conseguido una vez que Jesús había muerto y resucitado. Y estas comunidades como unas células que apoyaban a las familias de los cristianos, en las que también las mujeres, como dicen algunos textos del Nuevo Testamento, tenían papeles importantes, ¿no? Entonces, las comunidades eclesiales de base en la Iglesia Católica, si bien tenemos una estructura jerárquica que es importante,
y en la que no participamos las mujeres, sí a nivel de las bases, de las comunidades eclesiales de base, de la que, por ejemplo, hago yo mi experiencia personal de fe, son espacios en los que las mujeres llevamos adelante un montón de servicios y también de ministerios, ¿no? Es decir, de reconocimiento en los espacios propios de expresión de fe. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, y que es: ¿cómo tu religión o camino espiritual aporta a tu vida? Y cómo este aporte se refleja en tu comunidad o en tu entorno. Entonces, vamos a cederle la palabra nuevamente a Sham. Gracias. Bueno, el sikhismo no me pide renunciar al mundo, sino me pide transformarlo mientras vivo completamente y plenamente en él. Creo que ese es un regalo importante. Y hay varios conceptos que a mí particularmente me gustan y que se alinean mucho con mi vida, ¿no? Y le han dado el marco a caminar en este momento de la historia, ¿no? Como una mujer sikh, pero también poder llevar adelante mi desarrollo profesional. Yo soy experta en temas de cambio climático, y entonces ese concepto de que se llama Jivanmukta, que uno logra la liberación o la iluminación mientras en esta vida, ¿no? Ahora. Y lo haces en el mundo como es. Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales que a mí me han gustado es que sí, que puedo ser una mujer líder, puedo ser una mujer profesional, puedo ser esposa, madre, hija, pero también puedo ser una ministra, ¿no? Puedo ser una mujer que está muy conectada con su camino espiritual y está como uno de los objetivos fundamentales de su vida es el servicio a la humanidad. Y entonces ese elemento de alguna manera ha sido el tronco, digamos, del árbol de mi vida, y creo que eso ha sido muy mágico y muy maravilloso y ha transformado mi camino en uno muy absolutamente feliz, y con un objetivo que está más allá de mis necesidades personales, que es mucho más grande que yo, está más conectado con el planeta, con la humanidad, etcétera. Entonces creo que ese es un camino de corazón, y a mí me hace muy muy feliz el haber podido encontrar este camino espiritual. Otro elemento que creo que es fundamental y que está muy conectado con quién soy es el concepto de guerrero santo, guerrera santa, Sant Sipai, que es un concepto interesante que conecta dos elementos fundamentales y que tiene que ver que uno puede de alguna manera desarrollar tus capacidades empáticas, ver a Dios en todo, ¿no? Ver al otro como una parte de ti que no conocías, y eso se refleja en que todos somos uno, pero al mismo tiempo desde un espacio de fortaleza y también de defender eso, ¿no? Cuando sea necesario. La guerrera santa es la que se para ante la injusticia, la que apoya a la gente que lo necesita y está siempre dispuesta a dar inclusive su vida por los demás. Entonces ese elemento creo que ha sido muy interesante, porque habla de que las mujeres podemos ser y somos realmente guerreras en todo el orden de las cosas, y esa energía, esa fortaleza puede ser absolutamente amorosa, pero no hay una contradicción entre el amor amoroso y la fortaleza de luchar por evitar las injusticias, ¿no? Entonces ese es un elemento que para mí ha sido también algo que me ha llamado y me ha, digamos, conectado mucho con este camino espiritual. Gracias.
Gracias. A mí voy a compartir con ustedes cómo ha aportado este camino en mi vida personal. En primer lugar, hace más de 30 años, empecé con esta práctica, y en verdad la práctica en silencio no significa que uno se queda en un statu quo, sino nos invita a actuar, a darnos cuenta de nuestra forma de participar en nuestro entorno interior. Primero hay un cambio personal donde te invita a estudiar, te invita a crecer, te invita a explorar a ti mismo. El Zen es el estudio de uno mismo, ¿no? Y a partir de eso vamos compartiendo y apoyando también a nuestra comunidad en un entender que no es la pasividad, sino la acción cotidiana, el pasar el agua, el encender la vela, el cocinar para los demás, el repasar, estudiar y participar en tu carrera o en tu vida profesional, es parte también de actuar desde el amor, la compasión y los valores internos. Bueno, siguiendo la pregunta, la fe Bahá'í aporta a mi vida una guía clara, basada en valores espirituales como la unidad, la justicia, la igualdad y el servicio a la humanidad. ¿Sí? Estos aportes hacen en mi vida que yo pueda realizar un trabajo colectivo y el fortalecimiento de la unidad entre las personas. Como ya había mencionado en un principio, actualmente estoy sirviendo como secretaria del Consejo Regional Bahá'í del Altiplano y Pando. Para poner un poco en contexto, la comunidad Bahá'í tiene un orden administrativo. A nivel mundial, la Casa Universal de Justicia. Y a nivel Bolivia tenemos la Asamblea Espiritual Nacional. Estas instituciones administrativas lo que hacen es ocuparse de los asuntos de la comunidad Bahá'í. Como secretaria del Consejo Regional Bahá'í del Altiplano y Pando, he tenido un acompañamiento cercano del secretario de la Asamblea Nacional. Cuando nos reunimos semanalmente, realizamos oraciones, leemos escritos sagrados y estudiamos la guía de la Casa Universal de Justicia. ¿Para qué? Para llevar adelante los 4 portales o actividades básicas que tenemos dentro de la comunidad, que son las clases de niños, que aportan a estos niños cualidades espirituales. Los grupos prejuveniles, que acompañan a estos prejóvenes en su empoderamiento, en conocerse a ellos mismos y ver sus potenciales para utilizarlos dentro de su comunidad y de su barrio como servidores. Y también tenemos los círculos de estudio, donde estudiamos libros que nos permiten elevar nuestra capacidad espiritual y también nos ayudan a prepararnos como maestros, animadores, tutores. Y el otro portal que tenemos son las devocionales, oraciones, fundamentales dentro de un núcleo familiar, ¿no? Entonces, en este servicio que estoy realizando actualmente, he recibido mucho acompañamiento y me he sentido empoderada en realizar estas actividades, en acompañar a otras personas, eso a nivel institucional. Y a nivel personal tenemos a las asambleas espirituales locales, que nos acompañan como individuos para realizar estas actividades dentro de nuestro barrio, como individuos y como comunidad. Entonces, dentro de la comunidad Bahá'í me he sentido muy acompañada y muy empoderada en realizar todas estas actividades.
Muchas gracias por compartir esta experiencia y cómo estos caminos, estas comunidades aportan en la vida de cada una, pero además cómo este aporte, el aporte que recibimos de nuestras comunidades de fe se refleja en las comunidades, ¿no? En el entorno, porque al final ese es el sentido de nuestro camino espiritual, ¿no? Es un hacia adentro, pero también adextra, ¿no? De cómo la sociedad percibe. Por eso, dentro de nuestras pláticas en el diálogo interreligioso, nosotros realmente se considera el aporte de los caminos espirituales para la sociedad, ¿no? Porque nosotros llegamos cargados de valores, ¿no? Valores que tienen que ver no solamente individuales, sino fundamentalmente comunitarios, ¿no? La defensa, la lucha contra la injusticia, ¿no? Caminar desde la compasión, desde el servicio a los humildes, es decir, son cosas fundamentales que nos unen en nuestros caminos de fe y que definitivamente son fundamentales para enfrentar los desafíos de este mundo, ¿no? Justamente ahora vamos a hablar de los desafíos, ¿no? Como mujer, ¿qué desafíos enfrentamos en nuestra religión o camino espiritual? ¿Cuáles son estos desafíos dentro de nuestros caminos? Adelante. Lo que pasa es que hay dos, tal vez quisiera conversar en dos niveles, ¿no? El primer nivel podría ser considerado externo, ¿no? Que tiene que ver siempre con que vivimos en sociedades patriarcales, ¿no? Entonces, eso es... y esas sociedades patriarcales muchas veces se reflejan en la cultura, ¿no? De diferentes comunidades, poblaciones en el mundo, ¿no? Cada una de estas comunidades en el mundo, como ya vemos, tienen digamos, como práctica la opresión a las mujeres en diferentes niveles, y eso es lo que sigue ocurriendo en el mundo. Ha habido una conquista importante, digamos, de los derechos de las mujeres para poder participar de manera igualitaria en la sociedad. Sin embargo, existen todavía muchas partes del mundo, no sé, en algunas partes que las mujeres no tienen acceso a la educación, ¿no? Y en otros lados de que se las considera inferiores comparadas con los hombres. Y en la mayoría el abuso, las violaciones, etcétera, son pan de cada día. El caso de Bolivia ¿no? es ese. Entonces, para cualquier religión, pienso yo, hay siempre una lucha entre los valores que la religión está tratando de enseñar, ¿no? Los caminos espirituales, por todo lo que hemos conversado con las compañeras y los compañeros, tenemos y compartimos muchísimos valores, prácticamente iguales, y entonces en ese sentido el desafío es traducir esos valores en la realidad, en la implementación, ¿no? Que la gente pueda a partir de eso, ¿no? Reducir la violencia contra las mujeres y de alguna manera digamos, reponer el lugar que la mujer debe tener en la sociedad. Entonces yo creo que ese es el desafío que todas las mujeres enfrentamos en todo nivel, y no es distinto en los caminos espirituales, ¿no? Yo creo que en las comunidades, en el caso particular nuestro, tenemos muchísima apertura maravillosa en Canadá, algunas partes de Estados Unidos, en Sudamérica, en Sikh Dharma. Sin embargo, cuando vas al origen, cuando vas a India, sigues viendo algunas prácticas culturales que están muy conectadas con tradiciones de ese lugar, que todavía existe algún nivel de discriminación contra las mujeres, inclusive en la comunidad Sikh allá. Entonces, creo que es un camino que hay que seguir caminando, y bueno, y es justamente parte del proceso
de crecimiento y de desarrollo de conciencia de la humanidad. Y en lo interno, que creo que es un momento fundamental, las mujeres tenemos una responsabilidad tan enorme en el planeta, desde que nuestra conciencia define la conciencia de la siguiente generación, y entonces muchas veces a mí me sobrepasa esa gran responsabilidad. Y entonces el trabajarnos a nosotras mismas, el lograr desarrollar nuestra conciencia a un punto que nos permita pasar eso a la siguiente generación es tan importante y tan fundamental y tan difícil en este contexto que vivimos. Entonces, y las mujeres hacen maravillas, digamos, con muy poco. Entonces el trabajo interno es sumamente importante, ¿no? Desarrollar esa capacidad de guerrera, el ir en contra de toda la sociedad que te dice que no vales nada, y encontrar ese valor interno a través de la meditación, a través de la práctica de yoga y otras que nosotros hacemos, la repetición del nombre de Dios, que lo hacemos todos los días. Y es muy similar al resto de los caminos espirituales, ayudan a poder fortalecer eso y poder realmente, ¿no? O sea, hacer esa luz en el mundo que nosotras somos. Y digamos, el conocer ese rol y el tratar de implementarlo y hacerlo realidad en mi vida personal es un desafío de cada día, ¿no? Pero sí, agradezco haber nacido mujer y soy súper feliz de ser la co-creadora de la humanidad junto con la naturaleza y con Dios. Bien, gracias. Hablando de los desafíos, creo que partiendo de la historia, desde el principio había mencionado a las monjas muy antiguas que evidentemente fueron silenciadas, a pesar de muchas de ellas haber sido maestras y enseñaron. En principio la madre de Buda Sakyamuni fue la primera monja ordenada y que dirigía una comunidad de 500 mujeres en esa era. Pero no se conoció mucho más si no uno estudia profundamente. Volviendo a nuestro tiempo y a lo que nos compete, yo recuerdo que mi abuela, cuando nacíamos una mujer, lloraba. ¿Pero por qué lloras, abuelita? Y decía, pues porque va a sufrir más que si fuera un hombrecito. Y eso nos muestra, ¿no?, la realidad de, bueno, será pues muchos años atrás, pero todavía me acuerdo de ella. En nuestra era los desafíos son varios. El ser, por ejemplo, en mi caso, una sacerdote zen, mucha gente no te reconoce, te ve como algo siempre más descalificado. Es una realidad, ¿no? No le podemos poner flores, le podemos poner adornos, pero no estás tan considerada como si fueras sacerdote varón. Entonces, ese es un desafío. En la comunidad, dentro del budismo, no hay el hombre o mujer. Somos seres sintientes, supuestamente, porque la historia nos muestra que no es tan así. La realidad nos muestra, ¿no?, también lo mismo. Y la experiencia también nos hace resaltar el sentir, siempre estar un poquito más debajo. Pero ese es el desafío en el que estamos y compartiéndolo. Quiero resaltar en la era actual, contemporánea, a la maestra que me ha inspirado muchísimo, del linaje del cual participo, que es la maestra Roshi Enkyo Pato Hara, que ella nació en Tijuana, México, y hoy en día es una maestra en Nueva York, ¿no? Y ella ha escrito muchos libros, ella ha ordenado muchas mujeres y hombres como
sacerdote zen. Y entonces ella para mí es una gran inspiración y una fuerza. Ella ha dado mucha relevancia al camino. Ha trabajado y ha sido una mujer también que ha apoyado a la comunidad, ¿cómo se dice?, de los gays, los LGBT. Ella ha participado siendo también parte activa en lucha para a los enfermos con SIDA. Y ese es digamos, el ejemplo, que es la maestra del linaje del cual vengo y que ya está actualmente viva y aportando mucho, con arte, con participaciones en su comunidad, y nos inspira para eso. Bueno, la educación universal es un principio de la fe Bahá'í. Y los Bahá'ís creen que la educación de las mujeres es esencial para el progreso de la humanidad. Quiero mencionar las palabras de Abdul Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, el profeta y fundador de la fe Bahá'í, que dijo: si la madre es educada, entonces sus hijos serán bien instruidos. Si la madre es sabia, entonces sus hijos serán guiados hacia el camino de la sabiduría. Porque las madres son las primeras educadoras, las primeras tutoras. Verdaderamente son las madres las que determinan la felicidad, la futura grandeza, los modales corteses, el aprendizaje, el buen juicio, el entendimiento y la fe de sus pequeños. Por eso es fundamental la educación de las madres, porque ellas van a educar generaciones. Si en un hogar tenemos un hijo varón y una hija mujer, lo que promueve la fe Bahá'í es que se eduque la hija mujer, porque ella va a educar a las futuras generaciones. Hay una diferencia significativa y de importancia crucial entre la crianza material y espiritual, ¿sí?, que nace en el seno de la familia y en especial de la madre. Yo soy la hija número 5 de 6 hijos y yo, como mis hermanos, recibí de mi madre su sabiduría, su cortesía, su discernimiento, su juicio, el don de la fe en Dios, su orientación e influencia, su enfoque sensato de los altibajos de la vida, su confianza en la oración y su servicio a Dios. Eso recibí yo y también mis hermanos, queramos o no. Es por eso que la comunidad Bahá'í cree que es fundamental la educación de las mujeres, porque nosotros recibimos de las madres todo eso, con ejemplo, simplemente viéndolas, cómo nos habla, cómo nos instruye, cómo nos educa, ¿no? Como mujer en la fe Bahá'í no he tenido ningún desafío. Más bien, como mencionaba antes, mucho acompañamiento y empoderamiento. La misma comunidad Bahá'í me animó a estar hoy acá y poder romper mis patrones, ¿no? Entonces, me siento realmente muy acompañada. Dentro de la comunidad Bahá'í existe una participación activa en espacios de liderazgo y toma de decisiones, superando prejuicios o limitaciones arraigadas en la sociedad. Muchas gracias, queridas amigas, por compartir esta experiencia y es interesante ver cómo nos vamos interconectando desde nuestras experiencias espirituales, ¿no? Sham se emocionaba al decir esta gran responsabilidad que tenemos como mujeres, porque nuestra conciencia se reflejará en las siguientes generaciones. Y
ese es un gran desafío para nosotras como mujeres madres, o como se dice en la teología feminista católica, las criadoras, ¿no? Y no solamente de los hijos, sino también de la naturaleza, ¿no? Por eso también, por ejemplo, en la teología católica sale la teología ecofeminista, ¿no? A partir de justamente la reflexión de cómo desde nuestra conciencia, digamos en términos de Sham, de una conciencia hacia la siguiente generación y hacia el entorno, nos hacemos responsables de estas vidas, ¿no? Así como en las primeras comunidades cristianas, las mujeres estaban dedicadas a la caridad, entendida como la atención a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Y eso se repite en nuestras comunidades, ¿no? Las comunidades de fe que dan la mano, que luchan contra la injusticia, pero además apoyan a quien necesita. En su mayoría este apoyo está depositado, pero además asumido por las mujeres como criadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se habla mucho de la teología del cuidado en el ámbito católico, y justamente tiene que ver con esa comprensión, no solamente como un peso, ¿no? Que es una responsabilidad que tenemos, pero además este es el don que podemos dar a este mundo, ¿no? Esta forma de comprender la vida, de cuidarla, de acunarla como se acuna a un niño, así acunamos la vida y la vida de los necesitados, así acunamos a quien está sufriendo injusticia. Y nos conmueve realmente el hecho de tener tantos desafíos como mujeres ante la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad llena de desigualdades. Y ahí estamos como mujeres a partir de nuestra fortaleza, pero también dentro y fuera estos desafíos, ¿no? Y ya estamos llegando, miren, qué rápido pasó el tiempo, a la última pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo nos conectamos con nuestra sabiduría interna y nuestro propósito más profundo? Quisiera jalar un poco para esta pregunta lo que nos compartía Giovanna, ¿no? Y esta sabiduría, esta crianza espiritual que ella reconoce haber recibido de su madre, ¿no? Estos valores, lo entrañable, ¿no? Lo que luego nos va a mover en el mundo, ¿no? Y esta reconexión, este reconocimiento de la sabiduría que nosotras recogemos también de las mujeres que nos han precedido, es parte de esta sabiduría interna, ¿no? Porque eso es lo que nos han cultivado y lo que hemos hecho crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos conectamos con esta sabiduría? ¿Cómo la reconocemos? Y con el propósito más profundo como mujeres en nuestro camino espiritual, pero también en la sociedad, ¿no? Muy bien. Bueno, nos conectamos a través de la reflexión espiritual, de la oración y la meditación. Nosotros como Bahá'ís, en la mañana realizamos nuestra oración y leemos los escritos sagrados y meditamos. En la mañana nosotros repetimos 95 veces el Allahu Akbar, que está en árabe, que quiere decir Dios es el más glorioso. Al repetir esto 95 veces, nosotros podemos elevar nuestro espíritu y poder comprender mejor los escritos sagrados para iniciar nuestra jornada con optimismo y mucha fe en nuestro Creador y en la humanidad, sobre todo. Al mediodía nosotros realizamos nuestra oración obligatoria, que nos vuelve a reconectar con nuestra esencia espiritual. Y por la noche nosotros realizamos nuevamente oraciones, leemos un escrito sagrado y nos pedimos cuentas a nosotros mismos antes de ser llamados a rendirlas a nuestro Creador. Ese es el día a día de un Bahá'í, ¿no? En nuestro proceso espiritual. ¿Y qué logramos con eso? Esto nos permite escuchar la voz del alma y encontrar orientación en nuestro interior y en nuestro Creador. Reconocer nuestra dignidad intrínseca y el valor que cada uno aporta al mundo, porque cada uno de nosotros estamos aquí
con un propósito. Y esto nos permite reconocernos y valorarnos y llevar adelante las actividades que tenemos que realizar, no solamente dentro del ámbito religioso o espiritual, sino en el ámbito común del día a día. Además, dentro de la comunidad Bahá'í, yo creo que en todas las religiones y en los centros espirituales y las personas espirituales, cultivamos las virtudes fundamentales en nuestra vida, como la paciencia, la humildad y el amor. Y al servir a los demás desde el corazón, nos alineamos con nuestro propósito más elevado. Nosotros como Bahá'ís servimos a la humanidad, pero servimos a la humanidad con un amor único. Servimos a la humanidad no para reconocimiento, sino porque queremos servir a nuestro vecino, a nuestro amigo, ¿no? Acompañarlo, porque lo que nos enseña la fe es el amor a la humanidad. Y lo que decía Baha'u'lláh: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y cada día nosotros, al hacer esto de conectarnos espiritualmente, nos amamos a nosotros mismos y podemos realmente amar a nuestro prójimo y amar a la humanidad. ¿Cómo nos conectamos? En el budismo Zen, nos conectamos a partir de la meditación en silencio. Es nuestro punto de partida. Cuando nos sentamos a meditar en silencio cotidianamente, lo hacemos sin buscar un objetivo claro. Es como siéntate a meditar sin buscar resultados ni sacar provecho de nada. Entonces es ahí cuando emerge naturalmente el autoconocimiento y se enciende esa llama interna donde despierta en uno el amor, el respeto a la vida, la compasión por las lágrimas de los otros o el sufrimiento, y nace ese propósito de actuar. Como les había dicho, no se trata de sentarte y quedarte en un no actuar, sino todo lo contrario. A partir de ahí es que nace el impulso para hacer. Y el hacer es el ser también, ¿no? Pero para el otro, sin buscar ni reconocimiento, ni propósito, sino naturalmente. Es una forma de florecer desde nuestra propia esencia natural. Nace la sabiduría, se despierta la sabiduría interior, se despierta la ternura hacia los otros y el otro. Entonces este es lo que nosotros practicamos desde esta meditación silenciosa, pero que se convierte en un actuar para el mundo, y cuando actúas para el mundo es para el universo y más allá, para todos los seres sintientes y no sintientes, que es nuestra práctica. Nosotros recitamos cotidianamente cuando nos reunimos o cuando estás en tu propio espacio espiritual, el Sutra del Corazón, el Sutra de la Gran Sabiduría se llama. El Sutra de la Gran Sabiduría contiene todos los valores y los principios del budismo Zen. Gracias. Creo que el trabajo personal de cada uno, como sí que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la conexión con
con quién eres tú y con Dios. Lo interesante que para nosotros en el Sri Guru Granth Sahib, que es como nuestro compendio sagrado, ¿no? Nuestro libro sagrado, Dios no tiene género. Entonces podemos de manera muy... Yo, por ejemplo, cuando enseño uso diosa, no uso Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una diferencia. O sea, todos los seres humanos tenemos un aspecto femenino y un aspecto masculino en diferentes proporciones, por supuesto, pero ambos están presentes en todos los seres sintientes también. Entonces, el proceso, digamos, de trabajo interno que nosotros realizamos, nos ayudamos muchísimo con obviamente la meditación. Repetimos 9 vanis. Vanis son meditaciones largas durante el día, que son normalmente son 5 los que repetimos todos los días. Hacemos el esfuerzo de hacer eso, además de practicar yoga, meditación, estar siempre al servicio de los demás, ¿no? Estar siempre disponible, y bueno, y hacer ese trabajo muy fuerte de tener esa actitud de estar siempre en servicio de la humanidad y hacerlo desde ese guerrero o guerrera interno, ¿no? Con fuerza, amorosa, ¿no? Pero finalmente con fuerza. Y también hay un término que es muy bonito que cuando tú le preguntas a un psiqui ¿cómo estás? Te dice, cherdikala. Y significa que estás siempre con un espíritu alto, ¿no? Siempre, a pesar de las desgracias o lo difícil que es, siempre tratamos de mantener una actitud con esa positiva, conectada con Dios, ¿no? Con el espíritu alto siempre, a pesar de todo. Entonces, creo que esos son elementos que hacen de tu camino un poco más, o sea, que te ayudan y que te abrazan en este proceso tan complejo que es el conocerte a ti mismo, a ti misma, y tratar de ir superando tus limitaciones, ¿no? Ir aprendiendo, conociendo a través de cometer errores. Todos cometemos errores y es bueno cometer errores porque de otra manera no aprendemos. Y claro, y ese proceso de reconocimiento interno, de conectarse con quien tú realmente eres y con tu misión en esta vida es el para qué hemos venido acá. Y hemos venido acá para ser felices, santos y sanos, ¿no? Y es un poco el concepto, ¿no? Y todas las herramientas, digamos, que tenemos nosotros son realmente maravillosas, y yo he practicado durante muchísimos años y he notado un cambio de conciencia importante en mí. He cambiado varias cosas y todavía me queda mucho camino, y ese es el proceso, ¿no? El seguir trabajando para poder manifestar, o sea, la integridad es fundamental, o sea, porque uno puede hablar cosas súper bonitas, ¿no? Pero el momento en que sales a la casa y, no sé, alguien te grita una tontera porque, no sé, si estás manejando y cometiste un error y alguien te grita algo, si en ese momento no ves a Dios en esa persona, toda tu meditación y toda la cosa, chao, ¿no? Entonces, es en la práctica, es en estar con la gente, en conectarse, estar muy presentes. Eso es algo que no es sencillo, o sea, hay que decirlo con claridad, no es sencillo, y es un trabajo muy fuerte el poder estar en esa vibración, ¿no? De ver a Dios en todos y en todo, y hacerlo desde ese espíritu, ¿no? De estar en alta conciencia. Entonces, creo que, bueno, esa es la forma en la cual nosotros lo hacemos, y particularmente como lo hago yo, ¿no? Nos despertamos muy temprano en la mañana, meditamos, hacemos yoga, los vanis los repetimos durante el día, tenemos vanis para la noche antes de dormir, a las 6 de la tarde, etcétera. Hay muchísimas, estamos cantando todo el día canciones de amor para que se nos pegue un poquitito. Muchas gracias. Gracias.
Sham, vamos a dar la bienvenida por cuestiones técnicas de transporte seguramente. Nabira nos acompaña ahora de la comunidad islámica. Nabira, quisiéramos pedirte que te presentes brevemente, a qué comunidad perteneces, qué responsabilidades tienes quizás, y nos compartas esta última pregunta: ¿cómo nos conectamos con nuestra sabiduría interna y nuestro propósito más profundo? Adelante, Nabira, bienvenida. Muchas gracias y mil disculpas, realmente es un caos la ciudad a esta hora por el tema de mañana. Bueno, mi nombre es Nabira Julio Bando Moscoso, pertenezco a la comunidad islámica de Bolivia y estoy como relacionadora pública. Y respecto a la última pregunta que se está haciendo, se puede responder con una sura de Al-Imran 3:139. No te sientas desanimado ni te entristezcas, tú eres el más alto si eres creyente. Este es un recordatorio de la dignidad y la fortaleza que tenemos como creyentes, que puede inspirar confianza en la búsqueda de nuestro propósito en el diario vivir. Como se puede decir que nosotros, como mujeres, buscamos lo que es constantemente en el salat, la reflexión después de realizar el salat, y el di, que es el recuerdo de que siempre lo hacemos después de cada oración. La comunidad de mujeres dentro del Islam ha sido fundamental a lo largo de la historia, que podemos compartir experiencias de aprendizajes, como puede ser la esposa del profeta sallallahu wasallam, Aisha, que es la primera mujer, que es nuestro ejemplo en sí, para buscar el conocimiento y dar a conocer a nuestros hermanos y hermanas, más que todo a las hermanas, que son nuevas. Cada mujer tiene su propósito, camino hacia la sabiduría, y el propósito, al integrar estas enseñanzas y prácticas, se puede cultivar una conexión más profunda con una misma y con lo divino, guiando el viaje personal hacia la realización plena. Muchas gracias, Nabira. Muchas gracias, Giovanna, Yoko, Sham, Nabira, por este momento de reflexión, ¿no? Y justamente cuando estábamos hablando de este propósito más profundo, todas coincidimos en este amor hacia la humanidad, ¿no? Que se expresa desde la compasión, desde el servicio valiente como guerrera, ¿no? Teniendo un espíritu alto a través de la conexión espiritual con los diferentes modos que tenemos en nuestros caminos de fe, ¿no? Pero este compromiso con la humanidad, compromiso finalmente con la paz, con el bienestar de todos, ¿no? Yo creo que esto es lo que es fundamental en nuestra fe, y cuando nos conectamos con esta sabiduría profunda, que también tiene que ver con historia, ¿no? Con nuestras antecesoras, con nuestros antecesores, para los cristianos católicos con la oración, y llegando también a nuestro libro sagrado, ¿no? Con la meditación a través de la oración, con el libro sagrado nos damos esta fuerza para continuar el proyecto que para los cristianos católicos, para las cristianas católicas, es seguir este proyecto del reino de Dios que nos ha planteado Jesús, ¿no? Pero que tiene que ver con precisamente amor a la humanidad, el servicio a los demás, el servicio a la humanidad, ¿no? Para eso estamos. Y entonces, bueno, toca cerrar. No tenemos preguntas en nuestras redes, pero seguramente estamos dejando pequeñas huellas, pequeñas semillas que esperamos vayan creciendo. Nosotras, como mujeres de fe que hacen parte del diálogo interreligioso, les agradecemos profundamente habernos seguido. Esto se queda grabado en el Facebook. Agradecemos la presencia de todas y de cada una que ha compartido su sabiduría, ¿no? El reconocimiento también de que desde las mujeres tenemos una sabiduría particular para aportar a esta humanidad sangrante, ¿no? Pero también humanidad gozosa, ¿no? De la que nosotros hacemos parte.
Les agradecemos profundamente a Radio Bahá'í, que acá tenemos un gran número de personas de Radio Bahá'í, por este apoyo técnico y por la transmisión tan preciosa de este momento de encuentro entre mujeres del diálogo interreligioso. No se ven quienes transmiten, pero verán, hay un montón de personas acá con varios equipos. Muchas gracias por la solidaridad con este momento. Muchas gracias también al espacio de Ser Libre, que está en Calacoto, que nos acoge para este momento de encuentro. Y muchas gracias a todas. Y sin duda, desde las mujeres del diálogo interreligioso, seguiremos haciendo propuestas desde la sabiduría, desde las voces de sabiduría de las mujeres. ¿Alguna cosa más que queremos añadir? ¿No? Muchas gracias de nuevo y pues les deseamos un buen fin de semana y esperamos que esta humanidad pueda seguir recibiendo los dones que nosotros vamos recibiendo al mismo tiempo de nuestras comunidades de fe. Muchas gracias.